Soy Vanessa Echeverri, médica, especialista en otorrinolaringología. Pertenezco a la Asociación Médica de Bransen, la cual integra la primera circunscripción de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de medicina preventiva. Dado que estamos en el mes de enero, vamos a hablar un poco de lo que serían las llamadas otitis de pileta, que son otitis externa, patología muy frecuente que se da tanto en niños como en adultos y que el motivo está generado en la humedad excesiva que tiene el conducto auditivo externo en esta época del año. El conducto auditivo externo, por esta razón, se humedece, la piel se macera, se pone blandita y eso permite el ingreso de bacterias y da estos síntomas tan molestos como es el dolor, en algunos casos la supuración y a veces incluso puede existir sangrado. Por supuesto que todas estas patologías requieren la consulta con el médico, pero como líneas de prevención debemos mencionar o recordar que estas patologías se dan por humedad del conducto auditivo externo. Entonces, el correcto secado, que no es utilizando cotonetes, que es una práctica muy habitual. Si somos prolijos y leemos las indicaciones, el cotonete es para las vueltas de la oreja y no para el conducto auditivo externo. Simplemente secándonos con una toalla o utilizando el secador de cabello lejos para que se vaya esa humedad. En caso que el médico lo haya indicado y donde sepamos que no existen perforaciones timpánicas, se puede utilizar alcohol boricado como prevención, porque el alcohol cumple la función de evaporar el agua y de acidificar el medio. Son formas de prevención. Estando instalada la otitis externa, requiere la consulta con el médico, pero si por alguna razón no se puede hacer en forma inmediata, las gotas óticas, que están compuestas por antibióticos y corticoides, que son gotas, o sea, son de uso tópico, y un analgésico y antiinflamatorio, pueden ser las medidas en las primeras horas hasta poder realizar la consulta con el profesional correspondiente. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener de la otitis externa, hay un síntoma muy frecuente que es el dolor de oídos relacionado por la disfunción de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la articulación que utilizamos cuando abrimos la boca. Es una articulación que tiene un menisco como las rodillas y en algún momento porque bruxamos, porque tenemos dificultad en alguna pieza dentaria, porque estamos masticando más de un lado que de otro, se genera dolor. El dolor de disfunción de la articulación temporomandibular siempre es un dolor que se da de a ratos. Es un dolor intenso que se irradia hacia la cabeza, se irradia al cuello y es un dolor que lo tengo entre las 4 y las 6 de la tarde, que lo tengo por la mañana. Nunca ese es un dolor infeccioso. Si yo tengo una infección o tengo una inflamación del conducto auditivo externo, en general voy a tener un dolor constante. Esa es una diferencia importante entre lo que sería una otitis externa de características infecciosas y lo que sería una disfunción de la articulación temporomandibular. Otro elemento diferencial que podemos tener es la humedad del conducto auditivo externo, que es lo que profesionalmente llamamos otorrea o que uno lo llama supuración, y por supuesto siempre el antecedente. Aquel paciente que tiene una perforación timpánica, o sea, una solución de continuidad en la membrana timpánica, en general lo sabe, tiene supuraciones u otorreas a repetición, con lo cual tiene mucha mayor predisposición en época de verano y si estuvo expuesto a una pileta y no tomó las medidas de precaución ya indicadas por su profesional, en tener una otitis externa que aquel paciente que no tiene ningún antecedente de patología otológica. El paciente, niño o adulto, sin antecedente de patología otológica, con un dolor episódico, es muy probable que sea un dolor tensional. El paciente con un dolor constante, humedad en el oído y alta exposición a haber estado en una pileta, regresar de unas vacaciones en el río o en
en el mar, es probable que tenga una otitis externa y requiera un tratamiento como el que mencionamos. Con respecto al uso del hisopo, no está recomendado porque la opción de secado no existe prácticamente por el calibre del hisopo y el calibre del conducto auditivo externo, con lo cual lo único que nos puede generar es macerar más la piel o, por ejemplo, si llegamos a tener un tapón de cera, empujarlo más cercano al tímpano. Con respecto a las perforaciones timpánicas que mencioné, aquel paciente que tiene perforaciones timpánicas tiene otorrea a repetición, habitualmente cuando tiene un resfrío, una congestión, también tiene supuración otológica, es una patología en general conocida. No son frecuentes las perforaciones timpánicas que el paciente no sepa que las tiene, exceptuando que hayan aparecido por algún traumatismo que se pueda dar en el oído. Pero habitualmente existe el diagnóstico previo y tienen las indicaciones de protección de utilizar un tapón en el conducto auditivo externo hecho a medida, acompañado de una vincha. Tienen ya indicaciones de su médico de cabecera o especialista con respecto a cómo realizar los cuidados para evitar las infecciones. La utilización de tapones de venta libre no es una indicación apropiada, dado que los conductos auditivos externos son diferentes y el tapón solo no evita la entrada de agua y pasa por un lugar muy pequeño, entonces finalmente el tapón tal vez solo actúe como válvula y permita que el agua quede alojada del otro lado del tapón. Cuando hay que utilizar un tapón, la indicación correcta es un tapón con una vincha que permita que realmente no entre ningún tipo de contenido de líquido ni nada al oído medio.